Y el tema de hoy es así: ponte en mis zapatos. La necesidad que cada uno de nosotros tiene nos puede quedar grande, nos puede quedar apretado. Podemos tener la piedra en el zapato, podemos tener un callo que el zapato nos haga, pero tenemos que pensar que en cada una de esas situaciones Cristo fue más grande que cada una de ellas y pudo resolver cada una de ellas asumiendo la responsabilidad por cada uno de nosotros. Todo lo que Cristo pagó, y hoy es un día especial porque hoy tenemos Santa Cena, pero lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario, lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario es irrepetible. Ningún ser humano, aunque hayamos visto a aquellos que se levantan y se erigen en una cruz, se ponen una cadena, se hacen esto y lo otro, pero los padecimientos de principio a fin, ninguno ha podido hacerlo, ni lo hará, ni lo superará. Toda la ira, el odio, la maldad, el rencor que el diablo, al cual reprendemos en el nombre de Jesús, desató su ira sobre Jesús porque no pudo vencerlo conforme a lo que él quería. Y si nos vamos a Lucas capítulo 4, dice que el Señor fue llevado al Espíritu. En Lucas capítulo 4 voy a hacer algo, no lo voy a leer de principio a fin, pero dice en el versículo 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros tenemos un problema que enfrentar, tenemos que comenzar a declarar. Bueno, acababan de hacer ustedes una declaración en este momento de iniciar. Declare que usted tendrá un buen futuro para su casa, para su familia, para su iglesia, para nuestra nación. Entonces, por eso, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando enfrentamos las embestidas del enemigo, por eso el enemigo generó tanto odio con Jesús. Por eso el enemigo tiene tanto odio contra nosotros. Porque el Señor dice que en su nombre nos van a perseguir. Y que nos gocemos cuando hablen mal de nosotros mintiendo. Eso es bueno cuando hablan mal de nosotros mintiendo. Porque eso demuestra que al árbol que se le tira piedra es al árbol que da fruto. Usted no va a pasar y va a ir a un campo, y usted no va a pasar a un lugar y va a ver el mango que lo picó el carpintero. De verdad que no lo va a mirar. De verdad que no va a decir: no, yo, aunque esté bajito ahí, como dice por ahí la canción, que bueno agarrar los mangos bajitos. Entonces, usted no va a agarrar ese mango bajito, por más bonito que esté. Si está cacareado por un pájaro, usted no lo va a coger y se lo va a comer. Usted no va a decir que no, yo le quito eso con la cuchilla. Mentira, usted piensa 20,000 cosas. Pero el Señor se puso en nuestros zapatos, mis hermanos. El Señor es misericordioso. Dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se lo doy. Si tu postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué usted le está ofreciendo al Hijo de Dios? Usted no le puede ofrecer absolutamente nada a Él, porque todo es de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que es, por Él existe. Sin Él, nada de lo que hay tiene existencia. Y aunque en un momento definitivo le fue entregado la potestad al príncipe, le fue entregado el reino al príncipe de la potestad del aire, porque hay una condición, pero Él sabe que eso es de Él. Y aunque está en la carne, y aunque está siendo hombre, y aunque está siendo tentado, está pasando el proceso de ponerse los zapatos de cada uno de nosotros, y sabe que no puede fallar, porque el primer hombre falló. El primer hombre falló. Y Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Y está pasando las dificultades que cada uno de nosotros está pasando. Entonces el caballero de la cruz, el mediador, el intercesor, el que fue a la cruz del Calvario, al que hoy honramos, merece toda gloria y toda honra, porque los zapatos que se puso ese caballero, nadie quiere tenerlo. Nadie quiere tenerlo. Los zapatos de la ofensa, los zapatos del escupitajo, los zapatos de la flagelación, aquella flagelación que sufrió en su cuerpo. Absolutamente nadie, absolutamente nadie quiere tenerlo.
Yo no me lo quisiera poner porque yo sé que mi Señor, que mi Cristo que vive, se lo puso ya por mí. Y si nosotros nos vamos y nos remontamos antes de Él, 700 años atrás, a Isaías 53, y podemos buscar los versículos 3, 5 y 12. Lo primero que dice el 1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores. Nació de una mujer para no interrumpir el proceso del ciclo de vida que se le había dado a un hombre, el cual nosotros tenemos hasta hoy. Que la mujer pare por cesárea y de alumbramiento, pero es el proceso de la vida. 9 meses en el vientre. Pero este varón de dolores, experimentado en quebranto, dice: y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Recordemos que dice la palabra que de lo vil del mundo escogió Dios para menospreciar a los sabios. Y aunque esta condición no estaba en nuestro Señor Jesucristo, es lo que está expresando en el día de hoy aquí, que fue experimentado, escondimos de él el rostro. Cuando pasaba, la gente no quería quizás ni verlo. Cuando pasaba con su dolor, con su angustia, cargando la cruz, habiendo recibido tanto golpe y tanto maltrato, nadie le miraba. Nadie dijo: ¡hey, yo te ayudo! No, nadie fue solidario. Solamente sabemos lo que aconteció con aquel hombre que apareció allí. Y dice el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones. El zapato de él, el que él no merecía, él se puso el mío. El versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por nuestros transgresores. Aún en la cruz del Calvario, el Señor estaba pidiendo que perdonara a aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. Aún en la cruz perdonó al pecador, al ladrón que fue crucificado con él, porque el otro no se arrepintió. Si se hubiese arrepentido, también lo perdona. Pues el Hijo del Hombre tenía la potestad y la autoridad para perdonar los pecados. ¿Cuánta gente no sanó? Al ciego de Bethesda, al paralítico. ¿Cuántas obras no hizo el Señor? ¿Cuántos no se alegraron de lo que el Señor hizo en un momento determinado? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido los beneficios de una sanidad, los beneficios de una provisión, los beneficios de una situación judicial a nuestro favor? La manifestación de Dios en todos sus nombres: Jehová Rafa, Jehová de Sabaoth, Jehová Siqueno. Hemos visto la manifestación. ¿Por qué? Porque dice: y fue contado con los pecadores. ¿Por qué hizo él? Derramó su vida hasta la muerte. Lo derramó todo. Lo hizo por nosotros. ¿Hay algo con cual podamos nosotros pagarle? Y entonces, hoy tengo muchos versículos bíblicos porque es lo que nos da la palabra, es lo que nos enseña. Y podemos ir al libro vamos al tiempo comenzamos con los sufrimientos en Isaías 53, cuando todavía en el tiempo anterior, en el pasado, no había llegado el tiempo de la manifestación de ese Señor, de ese niño, de esa criatura que vino a padecer. ¿Cuántos de nosotros siempre que tenemos la familia, que tenemos los hijos, tenemos los nietos, oramos siempre para que el Señor los guíe, los guarde, los cuide, los proteja, para que el Señor los lleve por un camino de bien, para que le evite quizás el tropiezo, el sufrimiento y el dolor, aunque sabemos que esas cosas tienen que venir, pero siempre oramos para que el Señor los guarde de toda adversidad, ¿verdad que sí? Pero Él no fue guardado de ninguna adversidad. Él vino para recibir esa adversidad por ti y por mí, por la humanidad. ¿Cuánto poco amén le dice la gente? Gloria a Cristo. Mateo capítulo 26. Dice en Mateo 26 versículo 47.
Dice, y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Ay, Judas. Tenía que caer el pelo en el sancocho. Siempre que usted hace algo, siempre hay un adversario que se opone. Siempre que usted quiere hacer algo, o algo que Dios pone en su corazón para usted hacer, siempre hay un adversario que se levanta y que se opone para que usted no lo haga. Ahí está el Judas. Llámele Judas, llámele Tobías, Sambalá, Gesem, como usted quiera, pero siempre hay un adversario. Llámele Ismael, como usted quiera, llámele, pero siempre hay un adversario. Judas manejaba el arca, era el tesorero, era el que manejaba el menudeo de lo que había en el ministerio. Y dice que mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Cuántos envidiosos se levantaron contra nuestro Señor? ¿Cuántos arrogantes? ¿Cuánta gente que se cree que conoce la palabra y no sabe? Yo no sé nada. Lo primero que pasa con un pie delante, yo no sé nada, yo quiero aprender. Pero ¿cuántos envidiosos se levantaron contra nuestro Señor? Todas esas personas que estaban ahí reunidas, entre ellos nunca se llevaban. Ni los ancianos, ni los escribas, ni los fariseos, entre ellos no se llevaban, pero se pusieron de acuerdo para llevar a la cruz al Maestro. ¿Qué cosa más insensata y descabellada? Tenemos mucha disparidad de pensamientos, de ideas. No creemos en la resurrección, otros sí, otros no. No creemos en esto y en aquello, pero nos ponemos de acuerdo para hacer el mal. Que Jehová reprenda en el nombre de Jesucristo. Nos llevamos y nos ponemos en acuerdo para hacer caer en tropiezo a la gente buena. Y entonces dice el 57. Lo voy tomando así. Dice, Jesús ante el concilio, ¿verdad? Y le prendieron a Jesús y le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de cerca. Todos sabemos la historia de Pedro. De lejos. Perdón. Mas Pedro le seguía de lejos. Todos sabemos la historia de Pedro. Maestro, yo contigo voy hasta la muerte. Wow. Pero cuando vemos la hora de la verdad, lo primero es que queremos salir corriendo. Cuando vemos una gente enferma, ni siquiera queremos acercarnos a él porque creemos que esa cosa se pega. Salimos corriendo, ni siquiera queremos ir a orar. Y cuando vamos donde ellos, hasta aprendemos las costumbres antiguas que hacían los padres antes de que hasta se santiguaban para no ir a orar por una persona que tiene una necesidad. ¡Wow! Si Dios te mandó con un propósito al lugar donde tú debes ir, tú vas, porque cuando Dios te manda, abre puertas. Cuando Dios te manda, derriba todo argumento. Dios es la unción que pudre el yugo. Y entonces dice que estaban reunidos los ancianos allí. ¿Para qué estaban reunidos? Todos estaban reunidos con la condición única de que mataran al autor y al consumador de la vida, al autor de la fe, al Padre eterno, al Dios glorioso. Todos querían derribarlo, porque en un solo hombre había una oposición extraordinaria, pero no sabían que venía de un lugar celestial. Aunque él no reclamó eso, aunque sí lo dijo, yo puedo decirle a mi Padre que envía una legión de ángeles en este momento, pero él no apeló a esa autoridad que tenía, porque estaba siendo hombre y estaba siendo procesado como cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de otros, porque ya Cristo se puso en los zapatos de nosotros primero. Tenemos que ponernos los zapatos de otro cuando otro pasa necesidad, cuando otro tiene hambre, cuando no tiene abrigo, cuando no tiene sustento. La palabra me dice y nos dice que tenemos que hacerlo. Que tenemos que hacer el bien. Que tenemos que ayudar al necesitado. Y muchas veces hacemos como hicieron con el maestro. Quitamos la cara de él, de delante de él. Y el versículo 63 al 67 dice, mas Jesús callaba. Empalmo con el 62, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Qué voy a responder si lo que están testificando es mentira? Recuerden que Rita dice, ríense cuando hablen mal de ti mintiendo. Buscaron testigos falsos, buscaron toda clase de gente que testificara contra él. Él no abrió su boca, enmudeció. Y dice, mas Jesús callaba.
Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí vino una autoridad extraordinaria. Ahí vino el te conjuro, que es un momento en el cual se abre para el Señor y no puede callar porque está bajo la autoridad del Padre. Y entonces cuando tocan lo que realmente concierne a Él y a su Padre, entonces responde. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Wow, ahí fue que este hombre se reventó. Ahí fue que este hombre, como que dice que la gota que derramó la copa. Y dice, entonces el sumo sacerdote dice que rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo. La envidia llegó a su nivel más alto. El odio, el rencor, la maldad, todo llegó a ese nivel más alto, donde ya nadie podía aguantar esa condición de lo que estaban escuchando sus oídos al autor de la vida. Por eso, cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos está pasando y dice: yo veo en muchos lugares yo veo nombres, y ahí tienen ustedes al Dios no conocido, a ese Dios no conocido, a ese que ustedes no conocen. Ese es el que yo predico. Ese es el que yo le enseño al que ustedes mataron, al que ustedes le quitaron la vida, al que ustedes no le permitieron acceder a sus corazones. A ese es el que yo predico en el día de hoy. Entonces dice el 67: le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros abofeteando. Y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Muchas veces el Señor pasó todas esas vicisitudes y muchas veces nosotros no tenemos un gramito así para soportarnos los unos a los otros. Muchas veces nosotros no tenemos el dominio propio, ni la capacidad, ni la paciencia, ni el amor para poder soportarnos los unos con los otros. Comenzamos a traer del pasado como si estuviéramos con una vara de pescar en un bote, esperando tranquilamente con ese sombrerito ahí, como usted lo ve en la película, que nunca pescaba. Entonces esperando que pique. Y ahí comienza a traer el orgullo, el odio, la palabra que me dijeron, lo que me dijo fulano, lo que me dijo el otro. Y eso va teniendo un cúmulo ahí. Y cuando usted explota, ¡pum! Si el Señor hubiese explotado en ese momento, si el Señor no hubiese aguantado, hubiese pedido: Padre, envía una legión de ángeles y rayos de la tierra y comenzamos esto de nuevo. Pero no fue así. Tuvo capacidad de aguante. Tuvo capacidad en el amor de Cristo. Ese amor que manifestó por la humanidad, aún padeciendo, tuvo amor. Tuvo amor. Dice que el plan de salvación tenía que desarrollarse. Jesús ponerse los zapatos nuestros. ¿Por qué nuestros? Dice: por cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice que el acto expiatorio, la redención, el ir a la cruz, debía llegar para que cada acto de nuestro Señor Jesucristo fuese cumplido, y hoy nosotros optar por cada uno de los beneficios que recibimos. ¿Cuántos beneficios recibimos en el nombre del Señor? Amén. Entonces parece que no recibimos nada. Dice que la salvación tiene tres aspectos: justificación, regeneración y santificación. Y vamos allí. Dice: la salvación es la justicia imputada o atribuida de Dios, no es la justicia imperfecta del hombre. Oiga bien, es imputada y atribuida a Dios, no es la justicia imperfecta del hombre. ¿Por qué es la justicia imperfecta del hombre? Porque el hombre cuando juzga por sus beneficios. Porque el hombre cuando juzga, el juez cuando juzga, muchas veces está prejuiciado. Muchas veces el juez cuando juzga tiene ya en su oficina la maleta del fallo. La maleta del fallo vale mucho. Por eso decimos que en República Dominicana, y tú sabes, Susana, que la justicia es cara. Muy cara. Y dice, entonces, la salvación es una reconciliación divina, no es una regulación del hombre. Oiga cómo está diciendo, todo estableciendo en el orden divino, nada que ver con el hombre.
dice, no es una forma humana. La salvación es ser aceptable a Dios, no es convertirse en excepcionalmente bueno. Es usted hacer las cosas que Dios manda, obedecer. No es que yo soy excepcionalmente bueno. No, eso no es verdad. Porque todos pecamos a diario, a cada momento. Hay pecado en nosotros. Pero tenemos que luchar con eso que está dentro de nosotros día a día. Dice, la salvación o estado de gracia, ese favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. La bondad de Dios que no merecemos. Oiga bien, la bondad de Dios que no merecemos. No somos galardonadores de ella. Entonces, si tenemos una bondad que no merecemos, vamos a hacer que valga la pena. Porque tenemos una bondad que no merecemos. Entonces dice, y venimos a la justificación. Y aquí me gusta, porque esta parte va conmigo. Dice, término judicial o legal que revive la escena en los tribunales de justicia. Todos sabemos cuando estamos en los tribunales, allí es un momento extraordinario, porque tú vas en una guerra de argumentos, tú me dices, yo te digo, y entonces uno se prepara en su libreta y va con sus códigos y con sus leyes, y eso se vive de una manera extraordinaria, y usted va captando cada cosa que dice la parte contraria, usted la va anotando, y entonces cuando usted tiene su momento, usted comienza a esbozar en todo su argumento y a derribar cada uno de lo que la barra contraria ha ido planteando, y usted va, pero aquí esto es diferente porque dice algo, dice término judicial o legal que revive escena en los tribunales de justicia. Hombre culpable ante Dios y condenado, recibe absolución, se declara justo, en otras palabras, es justificado. Nosotros hemos sido justificados. Nosotros no tenemos que esperar que un tribunal humano nos juzgue, porque el tribunal de justicia del Eterno nos ha amado, nos ha perdonado y nos ha declarado justos. Aquí yo no traigo mi libreta, aquí yo vengo sin nada y aquí yo recibo. Oiga, como sigue, dice, es decir, absuelto porque es declarado con una sentencia favorable de aceptación. Solo Dios pudo hacer eso enviando a su Hijo mismo como medio de salvación. Por lo tanto, la justificación no es un estado de aceptación al cual entras por la fe. Y es un don gratuito de Dios, disponible por la fe en Cristo. No se tiene en consideración nuestro pecado pasado, pecaminoso e imperfección presente. Oiga bien, el pecado pasado y la imperfección presente todavía tiene colita. Para los que jugaban los numeritos antes, que decían, ¿qué colita? Entonces, decíamos que es una justicia de Cristo imputada o atribuida a nosotros por medio de la fe solamente. Por eso dijeron en un momento determinado los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. Dice que abarca mucho más que el perdón de pecado y eliminación de la condena. Es decir, que Dios coloca al ofensor en la posición de hombre justo. Dios coloca a ese ofensor en la posición de hombre justo, es decir, ¿cuánto nos acordamos de la palabra de Miqueas capítulo 7, creo que versículo 19? Que dice que Dios va a tomar todos esos pecados de nosotros y lo va a echar en el fondo del mar, no se va a acordar de ninguno de ellos. Entonces Dios cambia la página de nuestra historia. El Señor cambia así de repente. Esa colocación de los zapatos del Señor por nosotros cambia la página de nuestra historia, nos hace diferente. Entonces tenemos dos puntos. Santificación, dice, la santificación comprende la separación de los creyentes para el propósito por el cual fueron enviados al mundo, renacidos para una vida nueva al servicio de Dios. Entonces por eso exaltaban las cualidades de esas mujeres ahorita, cuando decían Areli, Liceira, todos en ese don de servicio, renacidas para servir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque estaban en aquel lugar y no estaban sirviendo a hombres, no estaban sirviendo a mujeres, no estaban sirviendo a lo que realmente uno normalmente cree que ve. Se estaba sirviendo para el Señor, porque es la obra que nosotros tenemos que hacer. El apóstol Pablo dijo en un momento determinado, cuando se comparó, que para él era mejor partir, pero tenía que permanecer en la carne. ¿Por qué? Por causa de la obra, y la obra es servicio. Cuando nosotros estamos haciendo la obra, estamos haciendo un servicio para Dios. Por eso es que se hace la comparación. Enséñame tu fe, que yo te voy a enseñar mi obra. No, que no se entra, no es por las obras. Pero las obras tienen un galardón especial. Cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, allá recibiremos nuestro galardón por nuestras obras. No es que vamos a ser salvos por las obras, pero recibiremos ese galardón por las obras. Gloria al Señor.
Gloria a Dios por eso. Entonces hay una regeneración que dice es el acto divino que imparte al creyente penitente una vida nueva y más elevada en unión con Cristo. Dice que Cristo obtuvo justificación, obtuvo justicia para nosotros por medio de su muerte expiatoria. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a ese Cristo, a ese Señor, a ese que nosotros conocemos, que no lo vemos, pero vemos que su presencia. Miren, cuando ustedes tuvieron, este va a ser una prédica que va a ser difícil para ser trabajada y grabada y subirla, porque realmente hay tantas cosas, porque viene de un momento en que ustedes estuvieron en un retiro y viene de un momento que nosotros también los hombres tuvimos un retiro. Pero yo no sé cuántas de ustedes pudieron lograr levantarse temprano en ese lugar donde ustedes estaban y ver el amanecer. Y yo no sé cuántas pudieron, gloria a Dios, cuántas pudieron haberse retirado un momento determinado, tempranito en la mañana. Y ahora, miren mis hermanos, ay santo. Mire, yo no sé si usted a Dios lo agarra por los pies, por la mano, por la cabeza, pero cuando usted está en un sitio como ese, donde el cantar de los pajaritos que Dios te da, tú comienzas a conectar con la presencia del Eterno y eso es maravilloso. No importa el frío de la mañana, Dios te acurruca. Realmente yo quiero ir a un lugar de retiro como ese varón. Y mire, vamos a proponerlo. No es que vayamos por el mismo sitio, pero vamos a un lugar apartado. Nosotros no lo merecemos. Y nos separamos cada quien a buscar el rostro de Dios y después venimos a contar las experiencias de esa presencia con el Padre. No, yo me atrevo. Vamos para la loma. En el nombre de Jesús. Si hay que poner 4 palos y dormir bajo. Todavía estamos jóvenes para eso. Yo sé que Salvador una vez dice como que, pero yo sé que Jehová le da a Salvador en el nombre de Jesucristo la fuerza de Caleb. Y yo recibo la de Caleb también en el nombre de Jesús. Ahí sí es bueno, Salvador. La recibió de una vez. Santo, Margarita, prepárese, que la gloria de Dios es buena. La chequina de Jehová. Hasta yo la sentí. Yo sentí la presencia. Yo recibo eso. Yo le digo al Señor que me dé vigor hasta la 90. Y después de ahí hablamos. Y que me recauche la sierva también, ¿verdad? Para que pueda soportar las embestidas del tiempo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, y Él es un Abraham. Ay, mira cómo reciben. Gloria al Eterno. Bueno, pasó por adelante primero. Si él la agarra también, porque la bendición es pastor que la quiere agarrar. Yo me llevo de lo que dice el profeta Miguel Pérez. Si no la quieres tú, me la quedo yo. Y eso sí que me lo aprendí yo bien de él. Si no lo quieres tú, me lo quedo yo. Y entonces vemos, y pasamos a Mateo 27 y versículo 3. Dice que llega el momento dice, muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, vimos que comenzamos con Judas, ¿verdad que sí? El traidor, el que manejaba el tesoro, el que sabía lo que había del menudeo, de lo que había, el que siempre se quejaba cuando había que dar dinero, porque siempre quería retener en la bolsa de más. Y dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. El momento del arrepentimiento ya era tarde para Judas, porque ya había hecho su trabajo. Y usted dirá: bueno, para que se cumplieran las escrituras. Pero ¿qué había en el corazón de Judas para llegar a manifestar esa condición de avaro, esa condición de... Algo había en el corazón de este hombre que fue escogido para que las escrituras se cumplieran. Porque en un momento determinado usted puede decir: bueno, esto está apetecible, esto se ve bueno y deja buenos beneficios. Pero cuando usted hace así, se para y lo analiza contra la escritura, usted dice: no entro, ofende a Dios. ¿Verdad que sí? No entro, ofende a Dios. Y si ofende a Dios, no es bueno para mí. Y si ofende a Dios, por más beneficio económico que a mí me vaya a dejar, no me va a convenir. Porque entonces yo voy a tener problemas. Yo tengo que presentarme un día ante mi Padre. Y la palabra dice que los bienes que se adquieren deprisa no se disfrutan. Entonces, hay un contrapeso. Hay una balanza que te dice:
¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Dice en Timoteo, 1 Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando Judas, digo, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué le pasó a Judas? Nosotros lo que hemos visto la resurrección de Cristo de Mel Gibson, que ha recreado el final de Judas. Y de la manera que se ha recreado el final de Judas, fue un final muy tormentoso. Fue un final muy, muy tenebroso. Fue un final muy negro, muy oscuro, muy malo. Entonces muchas veces pasamos por alto, o cuando leemos la palabra, pasamos por alto lo que realmente no nos conviene. Porque no conviene estar, pero ya tenemos el conocimiento de la palabra. Que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces nuestras acciones deben ser puestas, deben ser sopesadas en una balanza y ver dónde está el peso de la palabra en lo que yo voy a hacer. ¿Dónde está el peso de la palabra en lo que yo tengo que, en lo que voy a recibir, en lo que me van a dar, en lo que me están ofreciendo? ¿Dónde está el peso de la palabra? ¿Le agrada al Dios vivo? Porque no es que lo que yo voy a recibir y yo voy a diezmar. No es que yo voy a recibir eso y lo voy a diezmar. Es que no importa lo que yo vaya a recibir, no importa aunque yo lo diezme, si es malo, no lava, no cambia la estructura de pecado que hay en él. Entonces mire cómo Judas fue arrepentido y devolvió el dinero y lo tiró. Y ellos le dijeron, es un problema tuyo, allá tú. Él se había metido en un problema grave, pero ellos se estaban metiendo en uno peor. Porque él lo declaró, he entregado sangre inocente. Ese es tu problema. Allá tú. Resuelve tú como puedas. Claro, no pudo aguantar. Dice que arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Ahí lo agarraron y determinaron la muerte inmediata y se ahorcó. Pero en esa representación que vemos que en el camino pudo la manifestación de los demonios, de todo lo que tuvo en el camino hasta que no aguantó y se fue. Se quitó la vida. ¿Por qué? Porque estaba entregando sangre inocente. Y cuando nosotros realmente cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo y lo hacemos, somos redarguidos por el Espíritu. Por eso dice que la palabra en la Biblia, que la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para que el hombre de Dios sea enteramente acabado como un hombre perfecto. Amén. Y ya estoy terminando, y aunque no termino, dice en Hechos 3:15 que mataste al autor y al consumador de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, el cual nosotros somos testigos. Independientemente del valor, en Jeremías podemos ver esas 30 piezas de plata. Se está mencionando desde Jeremías. Pero recibir y tener en esas arcas lo que realmente no va a tener ni nos va a dar una condición de paz ni de tranquilidad. Eso es algo tremendo. Vamos a preferir mejor comernos ese, como yo dije el otro día que manifestamos ahí, ese platanito que usted vio ahí, que se fueron todos con la boca hecha agua. Y la semana pasada lo que se escucharon los pasteles de doña Mireya. ¿Verdad que sí? Gloria al Eterno. Entonces, dice que venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Eso fue una escena extraordinaria porque el Señor allí no manifestó absolutamente nada. El Señor delante de Pilato le dijo, yo te puedo dar la libertad, porque yo he sido traído a ti porque es de una manera que yo fui enviado, no porque tú seas un ser totalmente excepcional. Olvídate de eso. Su mujer misma le dijo, mira, suelta a ese hombre, porque yo he tenido mucho tormento a causa de ese nombre. Yo he tenido muchos problemas. Entonces, la gente decidió en un momento determinado ponerlo en una balanza, y en la balanza que lo pusieron fue contra un hombre sedicioso. ¿A quién soltamos? Ya el pueblo estaba decidido a entregar a Jesús. Ya había una corte totalmente, ya había una sentencia mañana. En ese maletín ya la sentencia estaba dispuesta a salir. Ellos cambiaron la historia porque a ellos no les permitían
condenar a nadie a muerte, pero lo llevan a Roma, que sí existe la pena, y lo que ellos querían en su corazón, lo llevaron allá a Roma para que dictaran la sentencia, pero ellos fueron con su sentencia ya dictada en su maletín. ¿De dónde salió? Del lugar que no se podía. ¿A dónde la llevaron? Al que sí se podía, pero ¿de quién es la culpa? Del que determinó que fuera dado muerte a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros rechazamos al Señor en un momento determinado, y aquellos que nosotros le presentamos al Señor en un momento determinado, están rechazando al autor de la vida, están rechazando a nuestro Señor Jesucristo, están rechazando a aquel que realmente nos dio vida y vida abundante. Concluyendo, dice: y estando él sentado en el tribunal, lo que había dicho conforme a lo que dijo la palabra de su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido en sueño mucho a causa de él. Por eso Pilatos se lavó las manos y se limpió de la muerte del justo. Y a un hombre que realmente tenía una condena extraordinaria, a un sedicioso, a un asesino, a un verdadero asesino, a ese le dieron la libertad. A ese le dieron la libertad, pero fue una libertad que recibió para luego ¿qué? Para luego perderse. Porque fue una libertad que recibió solamente de labios. Yo vi la sentencia que le dieron a un hombre en estos días por haber matado a su esposa y a su hija. Y dice la jueza, que tenía 19 o 24 años trabajando en ese tribunal, dice: yo he visto cosas horrendas, pero donde llegaste tú yo no había visto cosa más horrenda. Y el hombre se levantó como en tono de burla, y ella le dijo: mira, yo tengo la autoridad para sentenciarte fuera de esta corte, tú no estando aquí, o te sometes o como quiera te mando a sacar de la corte y te sentencio. Entonces el hombre se apaciguó, pero cuando vino la mujer de allá para acá y comenzó a decirle cada una de las cosas, porque eso es lo que nos va a decir Cristo, eso es lo que nos va a decir el Señor cuando vayamos ante el tribunal, y aquellos que serán juzgados para condenación eterna se lo van a decir: mira, tú hiciste esto, y por eso tú vas a condenación eterna, porque van a ser abiertos los libros. Y cuando abran los libros, yo quiero que el mío esté lo menos manchado posible. Yo voy a decir: que no está manchado, no, yo quiero que esté lo menos manchado posible para que el Señor pueda recibirme. Y cuando esa mujer vino de allá para acá y le estableció todo lo que le dijo que hizo, de un momento a otro le dijo: yo te condeno a 30 años por esto, y te condeno a 30 años por otro, y ahora te condeno por esto, a 3 cadenas perpetuas. Mis hermanos, por Dios, te voy a decir: no va a cumplir la primera de 30, no va a cumplir la segunda, y mucho menos una cadena perpetua. Mis hermanos, pero podemos tener el discernimiento del sentido espiritual de una condena perpetua, una cadena perpetua. 3. Es decir, que está siendo arrojado directamente ¿a dónde? Al infierno. Y usted sentado allí puede pensar: pero sí, si se convierte y se arrepiente de sus pecados, Dios puede hacer algo extraordinario. Pero si esa mente no se convierte de sus malos deseos y no ora a Dios y pide ser salvado, entonces Dios no va a poder sanar su corazón y tendrá que ser llevado al lago de fuego y azufre. Es una condenación. Esa condena que ese hombre tiene, que carga sobre sus hombros ahora, solamente el autor y dador de la vida que puede quitarla. Porque hay una condenación eterna, espiritual, que fue puesta sobre ese hombre. Y si no la quita, si no va al tribunal de justicia, si no ve la regeneración, si no ve el cambio de lo que nosotros habíamos hablado, si no lo justifica el Señor, ahí se quedó. Así es que nosotros tenemos, y digo, en la vida no hemos hecho nada para salvarnos. Nadie se salva por sí mismo. La salvación es por gracia, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Y vemos día a día lo que hizo el Maestro, lo que hizo por nosotros. Esos zapatos que Él se puso no eran de Él, eran suyos, eran míos. Esos zapatos eran de la humanidad. Y hoy en día el mundo sigue despreciando lo que el Señor hizo. Las oportunidades de venir a Él, de ser cambiados sin tener que pagar absolutamente nada, solamente seguirle y aceptarle como Señor y Salvador. Pero es bueno que sea el Salvador, pero no el Señor para obedecerle.
Todos decimos que el Señor puede ser nuestro Salvador. Sí, Él es mi Salvador, pero es difícil aceptar al que murió en la cruz del Calvario como ¿quién? Como el Señor. Porque cuando lo aceptamos como Señor tenemos que hacer su voluntad. Y eso es lo que ninguno de nosotros queremos hacer. Él no salió en vano del sepulcro. Al tercer día resucitó para darnos vida y vida abundante. Yo quiero que nosotros quedemos en la mente en el día de hoy que los pasos que el Señor dio en esa muerte, que los pasos que el Señor sufrió por cada uno de nosotros fue para salvarnos, para que hoy pudiéramos vivir en libertad, tener vida y tener vida abundante, para que nosotros pudiésemos declarar, como estamos diciendo en el día de hoy, tenemos un mejor futuro para la familia, tenemos un mejor futuro para nuestra descendencia, tenemos un mejor futuro para nuestra nación, tenemos un mejor futuro para que esta República Dominicana mantenga su soberanía en alto, porque esta soberanía que tenemos, esta libertad que nosotros tenemos, fue porque Cristo se puso en los zapatos. Y el autor y el consumador de la fe nos dio la oportunidad para que nosotros sigamos proclamando su gracia, su favor y su misericordia. Esta soberanía que nosotros tenemos le costó a nuestros padres de la patria, el que yo siempre digo que el Señor puso en el corazón de cada uno de ellos para que pudieran vencer las ataduras del enemigo, que teníamos una opresión del año 1811, del 22 al 44, y pudiéramos salir victoriosos. Esos zapatos que el Señor se puso, nosotros tenemos que sujetarlos y decir, los zapatos que nuestro Dios se puso, tenemos hoy nosotros que dar rodillas para que se mantenga nuestra nación de pie. Porque valió la pena lo que Él hizo, pero nosotros muchas veces no lo valoramos. No valoramos todo aquello que el Señor tuvo que pasar en su momento de transición para llegar hasta la muerte, de ser presentado y estar solo, de que nadie lo acompañara, de que los discípulos que dijeron que iban con Él hasta la muerte salieron corriendo, y cuando lo apresaron, sus discípulos todos huyeron. Se quedó solo, lo llevaron a cada lugar solo y tuvo que enfrentar una decisión solo. En el hombre, dice la palabra que Elías era un hombre igual que nosotros, estuvo sujeto a las pasiones de este mundo. El Señor estuvo sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero sin pecado, y venció a la muerte, venció en la cruz del Calvario, derramó su última gota de sangre por usted y por mí, para vencer en ese lugar, para decirte que hoy tú tienes vida a través de Él, para decirte que su sangre que derramó es la unción que pudre el yugo, para decirte que por sus llagas tú fuiste curado, para manifestar la salvación sobre de tu vida, para que te despojes, porque en esa corona de espinas que le clavaron allí, se llevó toda enfermedad mental, toda angustia, todo dolor, todo lo que pudiera estar martirizándote a tu mente y en tu corazón. El Señor te dio la libertad en este día. El Señor te liberó, el Señor te sanó. Tú no eres nadie, tú eres lo que Dios dijo que tú eras. Tú no eres el señalamiento del diablo, como digo en Lucas 4, yo te voy a dar todos los reinos del mundo si tú postrado me adorares. Yo solamente oro y adoro al Señor. Mi vida, mi mente y mi corazón están sentados en lugares celestiales, y en aquellos lugares celestiales yo estoy andando en un espacio más alto, en una condición más elevada, y yo vivo en esa condición elevada con mi Señor, y nadie me va a tumbar de ahí, porque cuando Él me dijo que me iba a agarrar de su mano, Él dijo que nadie lo iba a arrebatar. Por eso en el día de hoy yo estoy en las manos del Eterno, yo estoy escondido en el hueco de sus manos, yo estoy arropado, porque el que vive al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. El Eterno te guarda, te cubre, te proteja y te da vida y salud de donde no hay, en el nombre de Jesucristo. Iglesia, Dios te bendiga en esta mañana. Iglesia, Dios te guarde, te prospere.